Amigos, buenas tardes, bienvenidos, listos con los temas del momento. María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. El país entró en un severo racionamiento eléctrico. Con esto empezamos. Apagones. Bienvenidos al pasado. Este lunes comenzaron los cortes de energía eléctrica en 23 de las 24 provincias del país. Pasadas las 11 de la noche del domingo se anunciaron nuevos horarios que esta mañana tomaron por sorpresa a los usuarios. Los racionamientos anunciados serán de hasta 14 horas, divididos hasta en 3 horarios por día. Sin embargo, en algunas ciudades reportaron que esta mañana la programación no se cumplió, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Miles de ecuatorianos se levantaron este lunes con la sorpresa de que los horarios para los cortes de energía eléctrica cambiaron. Pasadas las 11 de la noche de ayer, el Ministerio de Energía anunció que debido a la crisis hidrológica era necesario redistribuir la suspensión del servicio eléctrico, o en otras palabras, adelantar los apagones. Los pocos que se enteraron a esa hora enseguida se quejaron por el horario escogido para el anuncio, sobre todo porque al menos en algunos de los cronogramas se observa que estaban listos desde antes de las 7 de la noche. Desde este lunes, las 23 provincias de Ecuador continental tendrán apagones durante toda la semana. La única excepción es Galápagos, que se abastece mediante generación térmica. Guayaquil, la ciudad más poblada del país, enfrentará racionamientos de hasta 11 horas, en 2 o 3 franjas por día. Según el sector, en Manabí, cantones como Portoviejo, Manta y Montecristi tendrán apagones de 9 horas, repartidas en la mañana, tarde y noche. En Quito, los cortes van de 8 a 12 horas, en 2 y 3 franjas. Cotopaxi es la provincia con los racionamientos más largos, de hasta 14 horas, incluyendo a la capital Atacunga. Y en Sucumbíos, cantones como Lago Agrio tienen cortes de 8 horas, en 3 franjas. Pero incluso estos horarios anunciados no se cumplieron por completo, como corroboró Televistazo tras recorrer varios sectores. Esto confundió incluso más a la ciudadanía. En algunos puntos el servicio se fue solo por 1 hora y en otros nunca se cortó la luz. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, señaló el motivo. Por la tardanza de ayer de nosotros avisar, por eso digo que me hago cargo de este tema, lo que ha pasado es que las distribuidoras eléctricas, digamos, han diferido. ¿Hasta cuándo lo han diferido durante el día? No te sabría decir en este momento. Voy a pedir las disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información. Manzano dijo además que aún se pueden anunciar más medidas, dependiendo de la situación hídrica del país. El principal complejo generador de electricidad del país está fuera de operación por falta de agua. Las hidroeléctricas del Paute permanecen apagadas para intentar que sus embalses se recuperen. Francisco Garcés detalla el panorama. Las hidroeléctricas del Paute están apagadas y sin ellas se redujo en el 30% la disponibilidad de electricidad del país. La falta de agua llevó a esas plantas a su punto crítico y obligó a las autoridades a sacarlas de operación para buscar que sus embalses se recuperen. El sábado el embalse de Mazar llegó a su mínimo de operación en 1.116 metros sobre el nivel del mar. La decisión fue cerrar las compuertas, apagar la hidroeléctrica y tratar de que el embalse crezca. Este lunes se había recuperado 1 metro y se ubicó en 1.117 metros sobre el nivel del mar. Lo mismo sucedió 20 kilómetros aguas abajo en el embalse de Amalusa, que el sábado bajó a 1.981 metros sobre el nivel del mar, todavía 6 metros por encima de su nivel mínimo. La hidroeléctrica Paute Molino también fue apagada y con ello se logró que ese embalse este lunes alcance los 1.982 metros. Con las compuertas de las 2 hidroeléctricas cerradas, no llegó agua a Sopladora, que es la tercera central del Paute, que también fue apagada porque depende del agua del embalse de Amalusa. Las 3 hidroeléctricas son capaces de generar 1.700 megavatios de electricidad y conforman el complejo generador más grande del país. El SENACE analiza el comportamiento del río Paute, pero decidió que las 3 centrales se mantengan apagadas este lunes.
Por eso el 70% de la hidroelectricidad del país de este lunes proviene de Coca-Codo Sinclair en el río Coca, además de Agollán y San Francisco en el Pastaza. Las lluvias de los últimos días mejoraron la condición del río Coca, cuyo caudal subió a 222 metros cúbicos por segundo, que es el mínimo que requiere Coca-Codo Sinclair para operar en óptimas condiciones. Así, esa planta llegará a generar 900 de los 1.500 megavatios que es capaz de producir. El caudal del río Pastaza, en cambio, sigue bajo. Es de 65 metros cúbicos por segundo, apenas por encima del 50% de lo que debería tener. Con ese nivel, las hidroeléctricas Agollán y San Francisco funcionan al 38% de su capacidad. Escaneando con su celular el código QR que aparece en su pantalla, usted podrá consultar en ecoavisa.com todos los horarios por empresa eléctrica y sector de los cortes de energía previstos para esta semana y que durarán hasta 14 horas en algunas ciudades. Seguiremos actualizando toda la información relacionada a esta crisis energética tan pronto como sea oficializada por las autoridades. ¿Y a cuánto ascienden las pérdidas económicas durante las primeras horas de apagones? El Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que cada corte de 8 horas deja un perjuicio de 96 millones de dólares diarios. Por eso piden al gobierno información clara para minimizar el impacto en las grandes y pequeñas empresas. Hernán Higuera con las cifras. La pérdida de productos, entonces todavía es muy pronto para tener cifras. Estas cifras sí exigimos como sector productivo formal, es que la comunicación sea más asertiva. Tenemos una crisis que no podemos obviar, pero sí podemos prepararnos de mejor manera. El golpe es bastante fuerte. ¿Qué se ha estado haciendo? La generación ahorita es mantenimiento, compras de generadores en de los locales pequeños, pero eso no es suficiente. La crisis por la falta de lluvias se agudiza en el país. 20 provincias están bajo alerta roja y sufren racionamientos de entre 7 y 24 horas diarias. Carla Delgado tiene la información. La crisis hídrica está lejos de terminar. 20 de 24 provincias son las más afectadas por la falta de lluvia y están con alerta roja. Manabí, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos y Galápagos. En Cuenca los racionamientos se mantienen en 3 parroquias, Tarqui, Baños y Turi. El tiempo de cortes tampoco varió. Sigue siendo de 3 y 5 horas durante el día y la noche. La noticia alentadora es que 3 de los 4 ríos de Cuenca que estaban en alerta roja pasaron a amarilla. Solo el río Tarqui sigue prácticamente seco. En Pasaje, el tiempo de racionamiento se agudizó. Pasando un día, el agua se va 24 horas en el norte y sur. En el Guabo hay racionamientos de agua en los sectores rurales como Iberia, Barbones, Tillales, cortes de entre 2 y 3 horas. En Tulcán los cortes de agua, que son todos los días, van desde la calle Carabobo al sur hasta Rumichaca al norte desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Aquí está afectado el 65% de la población, unos 52,000 habitantes. En Mira los cortes de agua durante las noches son de 7 horas. Se ven afectados unos 4,000 habitantes. En Ambato, las parroquias afectadas por los cortes de agua siguen siendo 2, Martínez y Atahualpa. Les quitan este servicio 7 horas. En Arosemena Tola se raciona el agua todos los días por 19 horas. Son 3,000 habitantes. Pujilí tiene aún racionamientos en toda la zona urbana. Son 20 barrios que sufren cortes de agua de hasta 20 horas todos los días. Se suma la Tacunga con cortes de agua en las zonas periféricas. En Arajundo la captación de agua ya no abastece y unas 2,000 personas de la cabecera cantonal se quedaron sin agua. En Quito, 103 barrios sufren racionamientos de agua en el centro y sur de la ciudad, de 12 horas.
Eso porque ambas zonas están abastecidas por la planta de tratamiento de agua potable de Puengasí. El tanque de distribución, que debía estar en 4.40 metros, por la sequía está en 3.80 metros. Israel incrementa sus ataques contra la guerrilla de Hezbollah en Líbano. Hoy han muerto 270 personas y hay más de 1.000 heridos. Mientras crecen los temores de una posible incursión terrestre en ese país, Hezbollah promete seguir apoyando a Hamás en su causa y ataca más ciudades en Israel. Informa Eliana Suárez. Israel atacó hoy localidades en el sur, este y el norte del Líbano como parte de una ofensiva a gran escala. Aseguran que destruyeron más de 300 objetivos de Hezbollah. El Ministerio de Salud del Líbano denuncia que hay 270 muertos, incluidos niños, y más de 1.000 heridos. Israel acusa a Hezbollah de transformar comunidades enteras en bases militares, con lanzacohetes ocultos y otras estructuras para atacarlos. Por lo que envió mensajes a los habitantes del sur y del Valle de Beca en el este del país para que desalojen sus casas, porque atacarán los edificios donde Hezbollah esconde armas. Esto desató la huida de cientos de familias. Es la nueva fase de combates de Israel luego de los ataques de la semana pasada, en los que bombardeó los sistemas de lanzaderas de Hezbollah, un edificio en Beirut que dejó 45 muertos, entre ellos un alto comandante y una docena de combatientes, e hizo estallar miles de beepers y walkie-talkies para neutralizar sus capacidades de comunicación. Hezbollah es un frente de apoyo al grupo palestino Hamás, al que Israel combate en Gaza. La comunidad internacional presiona al gobierno libanés para que detenga a la milicia, pero este afirma que no tiene la capacidad para dar órdenes a ese grupo, a pesar de que también tiene representación en la política de ese país. Ante la previsión de una extensión de los combates, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el Líbano podría transformarse en otra franja de Gaza. Los apagones llegaron para trastocar la vida y la rutina de la gente. Ni siquiera los horarios de los cortes fueron publicados a tiempo para que los ecuatorianos pudieran tomar previsiones. María Cecilia Largacha con los detalles. Hay días que se ven como cualquier otro y que se dañan apenas empezar. Veníamos contentos por pensar que había, pero aquí lamentando lo que está pasando, que de última hora hoy día dicen que es hasta las 3 de la tarde. ¿Y las 3 de la tarde qué se puede hacer? Él, que esperaba pasar su mañana atendiendo clientes, la va a pasar sentado, esperando a que vuelva la luz. Y el problema no es solo que la energía se vaya, sino que la gente no sepa a qué horas le toca el apagón. Si Marianela hubiera sabido, no abre el local. No tenía conocimiento, no. Yo llegué aquí a las 9 y ya no había luz. Pero tenía la esperanza de que volviera pronto, porque si no... todo se pierde. La fruta, aquí que se trabaja con fruta, eso se pierde. Porque sí, el gobierno anunció el cronograma, pero en un documento subido a redes cerca de la medianoche. Ni a él, que suele estar bien informado, le dio tiempo para tomar precauciones. Nosotros lo enteramos que iba a haber ciertas horas, pero no ahorita, a esta hora que iba a haber, de 2 a 3 de la tarde. En realidad, todos se afectan, todos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo se trabaja si no hay luz? Por teléfono su jefa le dijo que no había forma y prefirieron cerrar el local. Hubo quienes sí abrieron, o porque tienen generador o equipos que funcionan a gas. Pero sí incomoda un poquito. Alexander, por ejemplo, suele descongelar en el microondas lo que va a vender. Ahora lo va a descongelar en la cocina a gas. Sí se descongela, pero es mucho más tardío. Entonces a veces los clientes se incomodan un poquito, chota, pues se está demorando 10, 15 minutos. En vez de hacerlo mucho más rápido, se descongela totalmente el producto y se lo termina de cocinar. En las calles la gente busca la forma de seguir produciendo porque ya todos se saben de memoria el discurso que van a esgrimir las autoridades, que no es su culpa, que es culpa de los que gobernaron antes y que hacen todo lo posible por solucionar la situación. De afirmar que no habría más apagones con la aprobación de una ley a inicios de año a cortes de energía de hasta 14 horas diarias, ha pasado el gobierno en apenas 10 meses de gestión. Aunque el régimen sostiene que se ha gestionado la mayor incorporación de generación eléctrica de los últimos meses, es evidente lo insuficiente de la respuesta del Estado ante la crisis.
En los tiempos de la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia, Daniel Noboa, refiriéndose al sector eléctrico, indicó que el problema del país no era de generación, sino de transmisión, y que contaba con un plan y con alianzas con países extranjeros para afrontarlo. Una vez en el poder, su segundo proyecto de ley económica urgente fue la Ley de Competitividad Energética, que fue aprobada con 131 votos en la Asamblea y a la que el gobierno prefirió llamar "no más apagones". Así se iba delineando el discurso oficial. Se había hecho la luz. Y poco importó que se advirtiera que el límite de generación para las empresas privadas era inconveniente en un país con déficit de generación eléctrica. No pensaban en ese momento que pocos meses después tendrían que pedirle a esas empresas que encendieran sus generadores de capacidad limitada por ley todo el tiempo posible para sobrellevar los apagones prolongados. En abril, a días de la consulta popular propuesta por el gobierno, volvieron los racionamientos de energía. Primero se dijo que eran mantenimientos programados. Después se supo la verdad, que los niveles del agua en las represas y centrales hidroeléctricas estaban en sus mínimos y que no había manera de evitar los cortes. La respuesta del régimen fue destituir a la ministra de Energía, denunciarla a ella y a 21 funcionarios más por sabotaje, suspender la jornada laboral por 2 días y reducir la tarifa de la planilla eléctrica de ese mes al 50%. 5 meses después se repite la historia, una historia que se trató de minimizar. El 9 de septiembre, un ministro de gobierno enfático aseguraba que no habría apagones en el país. El 15, la presidencia de la República anunciaba que habría un apagón nacional para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de generación eléctrico. 24 horas después se advertía de cortes para dentro de una semana. Serían 4 días, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque el país vive el peor estiaje de su historia contemporánea, dijeron. Y antes de que llegue el día, 12 provincias se quedaron sin luz porque la realidad no se puede ocultar aunque se quiera. En la víspera del corte de 4 días se ajustaron los horarios y resulta que ya no serían solo de noche, sino también de día y de tarde, ni tampoco 4 días, sino 7 y de hasta 14 horas sin luz. Esto mientras el presidente de la República se presenta en foros internacionales como una víctima de las circunstancias. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Y desde acá, las autoridades contando que no habrá cortes de energía por más de 11 horas, que a nadie se le ocurra. La generación incorporada, sin embargo, no alcanza para afrontar la crisis, como tampoco son suficiente justificativo los boicots ni los complots a los que recurrentemente se refieren las autoridades. Lo cierto es que de lo que está ocurriendo solo se conocen sus consecuencias. No está claro dónde comienzan las decisiones técnicas ni cuándo termina el cálculo político. Los discursos oficiales son lo único que hace agua por estos lados, porque se trató de edulcorar una situación, porque hasta ahora nadie reconoce que se perdió tiempo y que el país no luce preparado para afrontar este problema. Al final, lo único cierto es que se espera a que llueva mucho y pronto, porque para las autoridades aproximarse a la verdad no es mucho más que un ejercicio doloroso. Ante la denuncia del investigador académico Arduino Tomasi sobre una supuesta manipulación en las cifras sobre homicidios durante el periodo correísta, el INEC aún no concluye la auditoría que fue solicitada por el presidente Noboa. Televistazo verificó que las estadísticas de la entidad indican el aumento de muertes violentas sin que se explique por qué no se han hecho públicos los datos. Hernán Higuera con el tema. Desde hace 2 semanas hay una orden presidencial para que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos audite sus cifras del archivo histórico de defunciones. Allí aparecen más de 7.300 personas muertas por eventos violentos catalogados como de intención no determinada entre el 2007 y 2018. Ese proceso se lleva de forma reservada y silenciosa. Tras la investigación de Arduino Tomasi, quien ha lanzado la hipótesis de que esas muertes violentas no fueron registradas como homicidios en un periodo de presencia del narcotráfico y la acción de organizaciones delictivas en el país. Pero además del INEC, la Dirección del Registro Civil, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, Fiscalía, el Servicio de Medicina Legal y el Consejo de la Judicatura son, según la normativa vigente, entidades que deberían revisar sus metodologías y cifras, porque tienen comisiones que proveen los datos al INEC para sus estadísticas. Televistazo revisó el registro estadístico de defunciones en Ecuador. Lo hizo ampliando el periodo que usó Tomasi para su investigación. ¿Qué se encontró?
que las muertes violentas de intención no determinada, como dicen los expertos, antes del 2007 tuvieron un pico alto durante la crisis financiera, esto es entre 1999 y 2000, con 967 muertes. La curva, al paso de los años, desciende hasta el 2006. El reporte estadístico cambia notablemente en el 2008, año en que las muertes violentas por causas no determinadas se disparan y no terminan de subir hasta el 2010 con 870 casos. Pero lo inexplicable se produjo en el 2013 y 2014. Solo en esos 2 años, 2.400 personas murieron violentamente sin que aparezca el motivo de su deceso. En el total consolidado durante el periodo 2007-2018, según Tomasi, 7.379 muertes quedaron sin esclarecer. Según la verificación de Televistazo, son 7.322. Lo cierto es que ni el gobierno de entonces ni el INEC hicieron sonar las alarmas. Esas son las explicaciones que tendrán que dar en el informe que ha pedido el presidente. En las estadísticas de defunción, cada número era una persona. Llama la atención que entre las principales causas de muerte, donde hay, por ejemplo, enfermedades, accidentes, suicidios, aparezca una denominación resto de causas, con miles de muertos sin que el INEC explique lo que esto significa. En el 2013, 6.553 personas. En el 2014, 5.941. En el 2015, 6.161. Y en el 2016, hasta 7.194 personas registradas bajo ese ítem. Otro hoyo negro es el llamado causas mal definidas, donde las cifras superan en promedio las 5.000 personas por año que han sido sepultadas sin que sus familiares sepan la razón exacta, pero están en la lista de causas mal definidas. Televistazo solicitó al INEC una explicación técnica de estos datos y hasta ahora no ha habido respuesta. El experto estadístico David Vera considera que la auditoría de datos ordenada al INEC requiere la explicación sobre las metodologías aplicadas porque se prestan a conjeturas. Por eso propone que la auditoría deberían hacerla entes ajenos al INEC. Sí sería bueno, como se quería, por ejemplo, hacer en el censo y nunca se hizo, que la investigación no solo sea endógena, o sea, que no solo sea yo mismo revisándome si hice bien las cosas. Probablemente tendrá que ver ahí actores de la academia, organismos internacionales. Esto permitirá saber si hubo o no ocultamiento de datos estadísticos o, lo que es peor, manipulación. Esta noche Televistazo mostrará en la segunda entrega de esta serie cuántos de las 48.633 desaparecidos entre 2014 y 2018 fueron hallados y cuántos de ellos con vida, según la DINASED. Revisamos ahora cómo estará el clima según el INAMI. Esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 17 y 25 grados centígrados, mientras que el índice de radiación ultravioleta será 10, lo que se considera muy alto, y el cielo estará parcialmente nublado. Mientras en la región costa las temperaturas de esta tarde variarán entre los 24 y 31 grados centígrados, el índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto, y el cielo estará parcialmente nublado. La crueldad en los asesinatos entre integrantes de bandas criminales creció en 2024. En este año se han presentado casos de incineraciones de cuerpos en medio de la población. Paul Romero con el reporte. La violencia criminal no tiene límites y la crueldad cada vez sube de nivel. Este fin de semana fueron incinerados 3 cuerpos en el cantón Durán en el día, frente a decenas de personas. Según la policía, fue una pelea entre integrantes de 2 grupos criminales que se disputan el control de este cantón para la venta de droga y otras actividades delictivas. Esta escena se repite a menos de 2 meses. A finales de julio, otras 4 personas baleadas e incineradas en el cantón Ponce Enríquez también eran integrantes de bandas delincuenciales y se enfrentaron por el negocio de la minería ilegal. Eso demuestra que el Ecuador vive una nueva fase denominada insurgencia criminal, en donde los grupos delincuenciales desafían al Estado. Lo dice Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Inclusive poner en jaque al Estado. Entonces envías un mensaje doble, tanto al Estado diciendo que tienen poder de fuego y que están en lucha contra ellos, y a la ciudadanía para precisamente decir que son una organización que puede controlar la legitimidad y que tiene autoridad para controlar la sociedad. A las bandas no les basta con asesinarse.
La crueldad es un mensaje de dominio y superioridad que envían a sus enemigos y a sus propios integrantes. En 2022, 2 cuerpos fueron colgados desnudos en un puente peatonal al ingreso de la ciudad de Esmeraldas y también se han descuartizado y los cuerpos han sido abandonados por pedazos en sacos de yute. Efectos simbólicos de los homicidios y de la violencia como un mensaje para miembros de otras organizaciones criminales. Este tipo de violencia criminal tiene su génesis en las organizaciones narcotraficantes, según el experto. Antes ocurrieron en México y Colombia. La inestabilidad política amenaza una vez más a Bolivia. El gobierno de Luis Arce enfrenta una multitudinaria marcha de protesta organizada por el exmandatario Evo Morales, que hoy ha llegado a la ciudad de La Paz. Morales presiona al Estado para que se le permita candidatizarse nuevamente a la presidencia, pero está inhabilitado por una sentencia de la Corte Constitucional que revocó la reelección indefinida. Morales denuncia que el gobierno tiene planes incluso para matarlo. El presidente Arce, en cambio, lo ha llamado a un diálogo, asegurando que no le dará gusto en su afán de llevar al país a una guerra civil. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas y presentará a Joe Biden el denominado Plan de la Victoria, una estrategia que, según ha dicho, servirá para derrotar a las tropas de Vladimir Putin que invaden su país desde febrero de 2022. El plan incluye la solicitud a Estados Unidos y los aliados para que permitan el uso de misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Zelensky inició su viaje en Estados Unidos con una visita a una planta de municiones en Pensilvania, desde donde se hacen envíos para el ejército de Kiev. El acusado de intentar asesinar al expresidente Donald Trump había escrito un plan para matarlo. Las autoridades dicen que el hombre, armado con un rifle, se escondió entre los árboles donde Trump estaba jugando golf en West Palm Beach, Florida. Los fiscales dicen que un testigo tiene una carta escrita por él en la que detalla cómo supuestamente iba a atentar contra Trump. El documento incluye una oferta de recompensa de $150,000 a cualquiera que pudiera completar el trabajo. El sospechoso, de 58 años, enfrenta 2 cargos por armas de fuego, pero se le podrían presentar cargos más graves a medida que avanza la investigación. Un video grabado en Texas, Estados Unidos, que se ha viralizado en redes sociales, muestra a un robot policial capturando a un delincuente. El hombre, de 39 años y con una orden de arresto por delitos, se atrincheró en una habitación de hotel y comenzó a disparar contra la policía. Las autoridades enviaron un robot del escuadrón antibombas. El sospechoso lo cubrió con una sábana e intentó dispararle, pero este rompió la manta y lanzó gas lacrimógeno. Tras el hecho, el delincuente salió por la ventana y fue detenido por los agentes. Las organizaciones políticas analizan la propuesta del presidente para que el Estado no entregue recursos para la campaña electoral y tampoco el fondo que reciben anualmente. Patricio Díaz informa que parte de las organizaciones mostraron su desacuerdo con la reforma. La propuesta del presidente Noboa para que el Estado no financie a las organizaciones políticas y sus campañas no tiene eco en partidos y movimientos políticos. El Estado les entrega recursos mediante el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario. El primero es distribuido con pautaje en medios de comunicación durante la campaña, mientras el segundo es un rubro anual que se entrega cumpliendo requisitos exigidos en el Código de la Democracia, como tener al menos 3 representantes en la Asamblea Nacional. Construye considera que si bien es necesaria una reforma al sistema de partidos políticos, lo importante está en el control que se debe hacer sobre el gasto de las organizaciones políticas, especialmente en campaña. Es de dónde vienen los recursos económicos. Si es que efectivamente vienen de fuentes legítimas o fuentes no tan legítimas, como el crimen organizado, por ejemplo. Ver dónde está el crimen organizado financiando a la política es más importante, sin duda alguna. En Unidad Popular dicen que se perjudica la participación. Favorecería a los partidos de los banqueros, de los grandes empresarios, de quienes tienen el financiamiento de empresas extranjeras e inclusive del narcotráfico, porque pondría en desigualdad a quienes representamos precisamente
opciones no vinculadas al poder económico. Es una reforma totalmente antidemocrática. El Partido Social Cristiano analiza aún su postura. En el correísmo, su líder Rafael Correa ha criticado las propuestas en sus cuentas sociales. En el oficialismo, explican los objetivos del presidente con esta reforma. Que sean mejor invertidos estos recursos, porque no se puede estar gastando en partidos políticos cuando hay grandes necesidades dentro del país. El sistema de partidos y el sistema democrático se ha visto una ruptura precisamente porque no se ha aplicado correctamente, y el presidente Daniel Noboa, en pro de esto y en pedido de la ciudadanía, ha decidido mandar esta reforma constitucional. Las organizaciones políticas esperan además la respuesta de la Corte Constitucional sobre el mecanismo que deberá seguirse para esta reforma. Si pasa por la Asamblea, si debe ser llevada a referéndum o a una Asamblea Constituyente. Jinetes de 7 provincias demostraron su destreza y coraje en una competencia de monta de toros y potros en el Cantón Espejo, Carchi. Además, una exhibición de caballos adiestrados sorprendió a 3.000 espectadores. Paola Andrade con los detalles. Sin montura y con una sola mano, los vaqueros desafiaron la furia de toros y potros en un duelo en el que cada segundo era un pulso de destreza y coraje. El punto de concentración fue el Cantón Espejo, donde llegaron jinetes no solo de Carchi, sino también de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Azuay y Morona, Santiago. Los sacudones de los toros salvajes del páramo y los potros pusieron a prueba la fuerza de 15 cabalgadores, quienes debían resistir al menos 8 segundos sin caer. Una vez en el suelo, 3 ganaderos lanzaban con precisión el lazo para devolver el animal al corral. Mientras más salte el animal, sube la calificación del animal, y si aguanta el jinete más saltos, tiene una calificación más alta. Es un deporte lleno de adrenalina, tiene peligro, pero vale totalmente la pena. En este evento, que reunió a 3.000 personas, los caballos adiestrados también fueron protagonistas. Españoles, lusitanos, árabes y criollos destacaron por su elegancia y destreza. El movimiento y el ritmo de sus patas definían el tipo de paso. Con sincronía y suavidad, los caballos desplegaban su marcha, siempre atentos a las órdenes de su jinete, quien los guiaba con la rienda y una fusta o vara flexible. En el caso de mi caballo, él sabe paso criollo, sabe piafé, sabe paso español, sabe pasaje o pasaje como conocen la mayoría, ¿no? Se acuesta, se sienta, lo cargo a los hombros, todo eso, saluda. Esta parte no fue una competencia, sino una exhibición en la que participaron 10 adiestradores, algunos con hasta 20 años de experiencia. Espejo es un cantón ganadero que busca con estos eventos mantener vivas sus tradiciones y reforzar la conexión con el campo.